Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Yo oro, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir fielmente tu palabra en esta tarde. Que el Espíritu Santo hable a través de mí tu verdad a estos corazones, Señor. Que tú nos moldes, Señor, y que tú nos ayudes a crecer en semejanza a tu Hijo Jesucristo. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Estaba hablando con el hermano esta mañana y riéndome porque cuando comencé a estudiar segunda de Pedro, yo empecé pensando que podía predicar maybe los primeros 4 versículos fácilmente. De uno se pone a leer un poquito más y después dije, ¿sabes qué? Voy a poder predicar maybe los primeros 2 versículos fácilmente en el tiempo que tenemos. Y cuando estaba estudiando me di cuenta de que no voy a poder pasar del primer versículo porque hay tanta teología en este texto que hay mucho que tengo que explicar para que ustedes entiendan lo que está diciendo la palabra de Dios. Otra vez, esto es un libro, una carta escrita por Pedro, la segunda epístola de Pedro. Recuerden que terminamos la primera epístola que fue dedicada a la iglesia dispersada, una iglesia que estaba sufriendo la persecución de Nero, que estaba persiguiendo a los cristianos y estaban dispersados, y él le escribió una carta sobre el sufrimiento, que era el tema realmente de la carta. Es el cristiano que debe de soportar el sufrimiento porque sabe quién es su rey y dónde va después que muera. Y él le dio una carta para animarlos a someterse a las autoridades que Dios ha puesto en tus vidas y saber también que vamos a sufrir en este mundo como cristianos. Y si es un verdadero cristiano, debe estar sufriendo de una manera u otra. Otra vez, eso va contra las enseñanzas que escuchamos hoy. Ahora, en su segunda carta, él está ahora ya al punto. Dicen que esta carta fue escrita en el año, yo creo que es 67, 68. Él murió en ese tiempo. Y ya, él ya estaba en el fin, y él hasta dice ahí que quería que él escribió esta carta para ellos recordarse cuando él se muriera de las enseñanzas. Esto es una carta recordaria, ¿verdad? Él está recordando, y tú ves que él repite esa palabra varias veces en esta carta. Eso para que se recuerden, porque nosotros somos densos, hermanos. A veces nos dicen algo y si no lo están repitiendo constantemente, se nos hace difícil ser fiel. Solo está recordándolos a ellos. Y en esta carta vemos que fue escrito por Simón Pedro, y hay varias instantes. Vemos en el versículos 16 a 18 del primer capítulo que él habla de la transfiguración, que más que habían 3 personas ahí: Juan, él y Santiago. Él era uno de los 3, y también él menciona en yo creo que en el 3:1, amados, esta es la segunda carta que los escribo. Tú ves que él fue el autor de esta carta, aunque hay mucho debate entre personas que tratan de descualificarlo como el autor, pero si no fue el autor de él, el que lo escribió estaba mintiendo poniendo el nombre de él ahí. Pero él claramente, otra vez, y tratan de descalificar, me doy cuenta que tratan de calificarlo porque, otra vez, no le gusta la enseñanza que está ahí.
Pero mucho de la enseñanza de él aquí y la teología de él y la doctrina de él las enseña en la primera carta. Es Pedro que escriba esta carta. Y otra vez, y él mismo da las pruebas en las escrituras que es él que la escribe. El mundo siempre va a tratar de descalificar la palabra de Dios y los que escriben la palabra de Dios. Otra vez, pero hay autoridad, y él hasta dice en el fin de la carta, hay gentes que cogen estas enseñanzas difíciles y la tuercen para cambiar el sentido a lo que ellos quieren que diga la palabra de Dios. Tú ves que y realmente el tema de esta carta es, otra vez, el recordario de lo que tú conoces, de la verdad de Jesucristo. Él está poniendo un fundamento que ya debe de uno tener: Jesucristo, el Evangelio, y que tú conozcas verdaderamente tu fe y de dónde tú viniste. Debemos de crecer, hermanos, en nuestro conocimiento de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que crecer en nuestra fe, ¿cómo dice?, básica de lo que nosotros conocemos. El cristiano que no tiene una base estable, una base una base de lo básico, de lo que uno debe de entender de su salvación, va a ser fácilmente dissuadido, ¿cómo se llama? Deseado, o va a ser fácilmente engañado por otras enseñanzas, porque no tiene una base estable de lo que él cree y lo que enseña la palabra de Dios. No lo que él cree, lo que enseña la palabra de Dios y él cree. Porque primero tiene que uno leerlo, entenderlo y después aceptarlo y vivirlo. Y si yo no estoy estudiando la palabra de Dios y no tengo un entendimiento de lo que pasó en mi salvación y cómo es, otra vez, todo esto no se entiende en el minuto que uno conoce a Cristo. Tú no recibes a Cristo, pero nos pasamos nuestros años entendiendo esta salvación. Y si yo no puedo tener un entendimiento de donde yo vine, voy a ser muy susceptible al error. Y lo que yo creo y lo que yo pienso es la verdad. Y lo que otros me dicen que es la verdad. Nosotros, hermanos, si vamos a ser honestos, venimos todos al cristianismo con falsas creencias. Todos. Porque todos éramos pecadores perdidos. Todos nos creímos en diferentes países, con diferentes tipos de padres, con diferentes culturas, y nuestra visión de lo que es verdad y de lo que es el mundo es diferente para cada uno de nosotros. Yo nací y me creí en los Estados Unidos. Yo tengo, como dicen en inglés, worldview, un punto de vista mundial americano. Yo no puedo tener un punto de vista mundial como tienen ustedes, que nacieron en Perú, en Santo Domingo, en México, en Ecuador, porque cada persona tiene un punto de vista del mundo que él vive, de donde viene. Y no solamente de donde viene, de donde fue criado, pero lo que le enseñaron como hijo. Algunos se criaron católicos, algunos se criaron pentecostales, algunos se criaron sin fe ninguna, pero donde tú te criaste y lo que tus padres te enseñaron, eso es el mundo que tú conoces, esa es la verdad que tú conoces. Y cuando viene a conocer al Señor Jesucristo, es que el mundo se te cambia. Todo lo que tú creías es que era todo una mentira. Ahora yo reconozco la verdad, pero todavía aguanto. A veces, hermanos, vamos a ser honestos, a veces aguantamos un poquito de lo que creíamos y lo que pensamos, porque no tenemos un conocimiento profundo de la verdad. Y lo que pasa es, a través del tiempo, yo voy estudiando, escudriñando la Biblia, y Dios va haciendo ¿qué? Quitando esas mentiras, estas ilusiones, esos pensamientos, eso otra vez, y me lo está quitando de mi vida. ¿Verdad? ¿No fue así o no está pasando así?
Y siempre estamos a tratar de aguantar a las tradiciones, a lo que debemos de hacer. Pero hay muchas tradiciones que practica la iglesia hoy en día, que yo miro la palabra de Dios, eso no lo practica, la palabra no enseña eso. Nosotros lo hacemos porque, ¿me oyen? Nosotros lo hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlo, es una tradición hacerlo. Pero no enseña la palabra de Dios. Lo que yo pienso de Jesucristo, hermanos, viene y debe de venir de mi estudio de la palabra de Dios. Y eso es un estudio constante en mi vida. Yo voy creciendo. Cuando yo vine a conocer al Señor, te digo la verdad, yo creía que yo fui el que escogía a Dios, a Jesucristo. Yo fui el que los escogía a Él. Y yo creo que cada persona cree eso, porque la palabra dice, pon tu fe en mí. Yo puse mi fe y yo soy salvo porque yo fui el que puse mi fe en Jesucristo. Y ahora yo trato de vivir una vida fiel a Él. A través del tiempo me puse a estudiar la palabra y entendí, no fui yo, fue Él que me escogió a mí. Y Él me dio la fe suficiente para creer en Él. Y yo me entregué a Él. Pero Él inició todo. Que yo era culpable de pecados. Y yo en mis pecados no podía hacer, ni pensaba en escogerlo a Él. Yo estaba contento donde yo estaba en mi mundo. Él fue el que me escogió del fango de mi vida y me limpió. Y cuando me limpió mis ojos, por la primera vez, cuando escuché la palabra de Dios, pude verlo a Él con ojos limpios y recibirlo, hermanos. Ahora, vemos aquí que Pablo quiere recordarnos a nosotros de algunas cosas necesarias para protegernos y perseverarnos, y para que nosotros como cristianos podemos tener una fundación fija en lo que creemos y cómo debemos de vivir otra vez en Cristo, y de tal manera que no vayamos a caer en enseñanzas erróneas y estar pecando contra nuestro Dios, porque nosotros cuando estamos practicando doctrinas erróneas, mentiras que no son de la palabra de Dios, estamos pecando, hermanos, estamos pecando, y a veces dejamos que nos desviemos de la palabra de Dios. Amén. ¿Quién aquí anda perfectamente y tiene todo conocimiento perfecto desde el principio hasta ahora? Nadie. Poco a poco Dios va arrancando. ¿Y quién ahora puede entender mejor el Evangelio que me vivió 3 o 5 años atrás? Si puede decir amén, gloria a Dios, que Él te ha revelado su verdad y que tú lo puedes ver con ojos claros. Es que Él me ha dejado a mí a verlo de una manera hasta hoy. Otra vez, en el último año, yo veo a Jesucristo con ojos diferentes que lo vi el año pasado, porque sigo creciendo en mi conocimiento de quién es Él, en la fundación de que es mi salvación, el Evangelio. Sigo creciendo en ese entendimiento, hermanos, y le puedo decir gracias a Dios por esa verdad en mi vida, que Él se revela a mí diariamente, y yo puedo crecer en mi entendimiento de Él diariamente y crecer en mi amor por Él. Ahí tengo mi seguridad, ahí donde yo tengo mi seguridad de quién yo soy y quién es mi Dios. Él me revela a mí eso, porque yo me someto a Él todos los días. Y Él me guía a mí todos los días. Y Él me está sacando mis pensamientos viejos. Todas las cosas que la carne aguanta del pasado. Todo el pecado que está ahí. Él poco a poco arrancándome esas mentiras y esos engaños de mi vida. Y poco a poco está poniendo
su verdad en mi corazón, revelándose a mí, dejándome saber. Por eso yo no puedo ir para atrás, porque yo sé la verdad. Y cuando viene una persona que está diciendo, que dice algo que no es bíblico, rápidamente mi oído hace así, porque yo otra vez, yo puedo estar haciendo otra cosa y puedo escuchar 2 segundos de alguien y saber que eso no es verdad. ¿Cómo es que he llegado a ese punto? Porque Dios a través de los años se ha revelado su verdad en mi vida y en mi conocimiento, que he llegado al punto donde yo otra vez puedo discernir mejor lo que es mentira y lo que no es mentira. Ahora, ¿me puedo quedar ahí? No, tengo que seguir creciendo, porque hermanos, en la vida cristiana es un persistente crecimiento en Él. Nunca paremos, nunca vamos a parar, porque nunca vamos a llegar al lugar donde debemos estar. Y el que está ahí, hermanos, está en error. Eso es una mala concepción, es una falsa creencia. Y digo eso porque yo he tenido gente que me ha venido a mí. Yo me recuerdo cuando yo era más joven, fue un hombre que me dijo que uno cuando conoce a Cristo ya está en la perfección. ¿Entiendes? Que ya está en la perfección. Y cuando Él te escogió a ti, Él te cogió y te limpió de tal manera que tú ya no pecas. Hermano, esto me fue dicho a mí. Y yo, un joven cristiano, sabía suficiente Biblia y le digo unos versículos, pero este versículo dice y este versículo dice esto. Entonces yo no puedo creer lo que tú me dices porque va contra lo que está diciendo la palabra de Dios. Pero tú ves, hasta en esa edad, uno otra vez, poco a poco Dios te va revelando su verdad. Y tú puedes otra vez usar su verdad donde tú estás para establecer una fundación, otra vez, que va a seguir creciendo. Por eso tenemos que seguir repitiendo la verdad, viviendo la verdad. Y poco a poco Dios va creciendo y añadiendo a la verdad de su palabra. El título del mensaje de hoy puse una fe salvadora. Y realmente es la introducción a la carta. Y en la introducción vemos que él habla de una fe que salva. Y tenemos que entender esa fe que salva. Tenemos que tener un entendimiento de que esa fe, él empieza hablando de la fe, otra vez estableciendo otra vez una base antes de ir y atacar las virtudes. O enseñaron las virtudes que debemos estar viviendo y atacando las malas enseñanzas de la iglesia en ese tiempo, que son las mismas enseñanzas falsas que hay hoy en día, hermanos. Es que Satanás no ha cambiado tácticas. Él no cambia de tácticas. Él es un engañador. Y él trabaja fuera de iglesias, hermanos. Pero él también trabaja adentro de las iglesias, engañando creedores de Cristo para desviarlos, para que no puedan hacer una luz para el mundo. ¿Qué sirve una luz que siempre está apagado, que te dice flickering, que está prendiendo y apagando, que no alumbra un cuarto? ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve? Si él te puede tener a ti en una condición donde tú no estás alumbrando, él ha ganado, hermanos. Ahí él tiene victoria. No podemos vivir así. Vamos a mirar la introducción. Y esta carta, otra vez, los boletines no están printeando bien medio de hora o eso. Pueden escribir, es un bosquejo bien simple. La introducción es el primer punto y el único punto de la carta. Pero lo tengo dividido en 3 divisiones. Tenemos el escritor de la carta en el primer versículo, tenemos los que recibieron la carta y tenemos la divinidad de la carta. Y tú ves, vamos a ver los 3 puntos en este texto. Primeramente, el escritor de la carta. ¿Quién fue el que escribió esta carta? Esta epístola. Y dice, él empieza: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora, leemos eso y estamos acostumbrados a leer y no mirar. Pero vamos a mirar un poquito para entender lo que está diciendo aquí. Primeramente, él usó sus dos nombres.
no dice Pedro, dice Simón Pedro, no como la primera carta. El autor declaró, está declarando que es autor de esta carta. Y otra vez, como dije ahorita, no hay ninguna buena razón para no creer que él no fue el autor. Y a la luz de otra vez de los versículos que nombré ahorita. Además, hay algunos, vemos que él dice que él usa el nombre Simón Pedro. El nombre griego de él era Simón. Simeón es el nombre hebreo que se usaba, pero otra vez está escrito en griego. So él es Simón. Y después usa el segundo nombre, Pedro, que significa roca o piedra pequeña, que es un nombre que fue dado a él por el Señor Jesucristo. Si se recuerdan en Primera de Juan, en Juan 1:42, donde dice la palabra de Dios, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra, o en griego es Petra, que quiere decir es una piedra. Otra vez, mucha gente dice que él fue la piedra, él no es la piedra angular, él es una piedra puesta encima de la piedra angular. La iglesia está establecida en Jesucristo. Otra vez, otra falsa enseñanza que viene de los católicos que dice que él es la piedra central o angular. Pero si leemos Efesios, dice que Jesucristo es la piedra angular, y los apóstoles y los pastores y los que evangelizan la palabra de Dios están encima de esa piedra angular. Tú ves que él es Simón Pedro, usando su nombre de tal manera que cuando uno lee esa carta y la introducción, saben rápidamente, porque Simón era un nombre común, pero saben rápidamente quién es que está hablando. Este es Simón Pedro, el escogido de Dios. Ahora, él sigue diciendo aquí, cuando seguimos leyendo, dice, soy Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora, cuando miramos la palabra siervo, algunas personas piensan, oh, siervo es como un diácono, un servidor de la iglesia, uno que sirve. Pero la palabra siervo aquí, esa palabra doulos, y la palabra doulos quiere decir en el original esclavo. Cuando él estaba declarando, yo, Simón Pedro, yo soy Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Su declaración es otra vez, y la gente de esa temporada, la gente en el Imperio Romano entendía lo que quiere decir doulos. Ustedes saben que habían 50 millones de esclavos en el imperio en ese momento, en ese tiempo. Los romanos, ellos conquistaron tantas tierras, y cada tierra que ellos conquistaban, todas las personas de ahí se volvían esclavos de ellos. Habían 4 más esclavos que personas que vivían en ese tiempo romanos, ciudadanos romanos. Ellos tenían 4 veces más personas que eran esclavos que personas que eran ciudadanos romanos. Había muchos esclavos ahí. No era una posición de honor humanamente. ¿A quién aquí le gusta ser esclavo de otra persona? Y ser dictado, mandado por otra persona. Vivir, porque como está, tú vives para esa persona. Tú haces lo que esa persona te dice. Y tú no tienes ningunos derechos. Los únicos derechos que tú tienes son los derechos que te dice el esclavo que tú tienes. Es que si tu dueño desea matarte, te puede matar. Tú no tenías derechos.
Él está diciendo esclavo y apóstol de Jesucristo. Él está humillándose y Él se está humillando y está poniéndose en una condición sumisa a su Salvador. Y cuando uno lee esto, dice, no, yo soy Simón Pedro, apóstol, como diciendo, yo estoy aquí. No, Dios, yo soy Simón Pedro, soy siervo, soy esclavo, por encima de ser apóstol de Dios. Quiere decir que yo soy esclavo, yo me someto a Él y todos los deseos de Jesucristo ante los míos. Y soy apóstol, que es un mensajero. Soy un mensajero, soy un esclavo mensajero, predicando la palabra, un mensajero que predicando la palabra de Dios en el poder de Dios que Él me da a mí, porque yo estoy sometido a Él. Eso es lo que yo soy. Yo estoy declarando que yo soy un siervo y soy un esclavo de Jesucristo. Soy apóstol porque Él me ha dado ese derecho y Él me escogió para ser apóstol, otra vez mensajero, pero Él también escogió que yo viviera una vida sufriente. Yo eventualmente voy a morir por Él. Y todo uno que lee la historia, otra vez, Él escribió primera de Pedro, hablando de sufrir. Pero cuando tú entiendes quién es Pedro, y Jesucristo le explicó a él cómo él iba a morir, crucificado. Pero cuando tú lees los libros de historia, usted entiende que su esposa, fue crucificado delante de él. Él tuvo que ver a su esposa crucificado porque era seguidor de Jesucristo. Y él, cuando le llegó el tiempo de él también fue crucificado. Y cuando fue crucificado, dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Crucifíqueme boca abajo. Él fue crucificado boca abajo en una cruz porque él no se sentía digno de ser crucificado como nuestro Señor Jesucristo. Es que, hermanos, esa es su introducción a esta carta. Es como yo decir, yo soy Ramón Rey Cabrera, soy esclavo y pastor, no de Iglesia Bautista Hispana, soy pastor del Señor Jesucristo. Yo estoy llamado a servirlo a Él y los dones y los derechos que yo tengo vienen de Él. ¿Entiende, hermanos? Es una declaración. ¿Cuántos de nosotros, otra vez, Él estaba siendo perseguido? Él ya sabe que su tiempo está corto, pero está declarando su fe al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos paramos aquí declarar esa verdad sabiendo el costo el costo de esas palabras? Sabiendo que esas palabras nos pueden costar nuestras vidas, hermanos. Sabiendo que yo declarando mi afección al Señor, otra vez, me puede llegar la muerte rápida. Pero con todo eso lo declara. Porque yo quiero que ustedes entiendan esto. Esto es un recordario. Así cuando yo me vaya, dice en el versículo 15, así cuando yo me vaya tengan algo para recordarse de tu fe. Amén, hermanos. Amén. Mira cómo dice Juan 12, 26. Dice, si alguno me sirve, que me siga. Dice el Señor Jesucristo en Juan 12, 26. Si alguno me sirve, otra vez la palabra sirve es dulos. Estamos hablando de servitud como sumiso, esclavo sumiso. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Ahí también estará mi esclavo. Jesús dice, donde yo estoy, tú estarás ahí. No importa las condiciones, no importa las circunstancias, donde yo estoy, tú estarás ahí. Porque ahí es donde yo te quiero. Wow. Dios nos ha llamado a servirlo a Él. ¿Tú eres obediente a ese llamado? ¿Tú estás donde Dios te ha llamado a estar? Si alguno me sirve, que me siga.
So, si tú eres un sirviente de Dios, tú tienes que seguirlo. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Hermanos, eso está dicho a todos de nosotros. Y nosotros seremos honrados delante de Dios. Otra vez, la honra maybe no es en este mundo. Todo el mundo, la gente lee en eso, es wow, vamos a tener cada uno de un palacio, vamos a tener casa grande, muchos carros. No, la honra aquí es vivir la eternidad con Él. La honra aquí es tener una relación personal con nuestro Dios y crecer en Él y parecer a Él y un día vivir con Él. Hermanos, qué honor más grande que servir mi Dios y crecer en cimentar y semejanza a Él. Eso es lo que está hablando Pedro, eso es lo que está describiendo él. Por eso hay orgullo en lo que él dice, no orgullo en jactarse, pero orgullo en quién es el Dios de él. Yo no tengo pena en decir, yo soy esclavo de Él, yo lo sigo a Él. Él es mi Dios y yo soy su embajador al mundo, predicando su evangelio. Donde Él está o donde Él me manda, yo estaré ahí, porque ahí es donde Dios me quiere. ¿Tú has puesto tu servicio al Señor Jesús? Tú puedes declarar, soy esclavo de Cristo. Puedes decir, no tengo derechos ningunos yo. Todos mis derechos se los ha dado a Él. Tenemos que pensar, hermanos, un segundo. ¿Dónde estamos nosotros? Tenemos que, cuando yo digo que yo soy esclavo del Señor, quiere decir que todo el resto es secundario. Mi esposa es secundario a Él. Mis hijos es secundario a Él. Mi vida o mi condición de vida, mi casa, mi trabajo, mi salud, todo lo que yo tenga es secundario a Él. Tenemos que mirar qué es lo más importante en mi vida. Si no es Jesucristo, después tú tienes que realinear tu vida, que sea primero. Si Él no es el primero en la lista, en tu caminar, es que tú no vas a caminar fiel a Él. Tú vas caminando de una manera errónea, porque si Él no es el primeriar en nuestras vidas, tú estás caminando en desobediencia a la palabra de Dios. Amén. Amén. So ese es el escritor de la carta. Ahora, en la segunda parte del versículo 1, él escribe a los recipientes de la carta. Él dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Otra vez, uno lee esto, ok, pero vamos a mirar las palabras, por lo que significa estas palabras. La tradición en el original, esta palabra recibido, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir recibido? La Reina de Valera dice la palabra alcanzado, que es una tradición incorrecta. Porque cuando uno lee el griego, la palabra recibido significa obtener o elegir por sorteo. Decidir jugando con la implicación de que el proceso se relaciona de alguna manera con la voluntad o el favor de Dios. Eso es, el favor de Dios me escogió a mí. Está hablando de Dios, Jesucristo me obtenió a mí. Él me eligió por suerte, queriendo decir que Él escogió como Él decidió escoger. Yo no tenía una opción. Yo soy salvo porque Él escogió, porque decidió escoger. Y mira cómo lo dice en Lucas. La misma palabra se usa en Lucas 1, del 8 al 10. Dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo
para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. ¿Zacarías escogió entrar? No. Él escogió por sorteo. Otra vez a lo que la comunidad estaba orando para la soberanía de Dios, escogiera a la persona que iba a entrar. ¿Entiende? No fue él escogió. Él escogiendo, Dios soberanamente ya tenía escogido que él fuera el que entró. Otra vez, y cuando él entró ahí, ¿qué fue revelado a él? Que él iba a tener un padre, un hijo. ¿Y cómo se llama el hijo de él? Juan. Todo fue, otra vez, algo que Dios ya tenía planeado. Es algo que Dios, otra vez, escogió hacer ante tiempo. No fue porque él por suerte entró, o por su decisión entró. Él entró porque Dios lo escogió entrar. Y así es. Y eso es lo que quiere decir la palabra recibir. Dice, a lo que recibieron una fe como la nuestra. Yo me acuerdo que dice, es evidente que se refiere a algo que no se consigue por esfuerzo humano o que se basa en la dignidad personal, sino que procede del propósito soberano de Dios. Los lectores de Pedro recibieron fe debido a que Dios en su gracia se la había querido dar a ellos. Dice, a los que han recibido, otra vez, ya sabemos que recibido es algo que Dios obtiene para nosotros. Quiere decir obtener o escoger por suertes. Eso no es algo que yo pude ser o decidir. Quiere decir, pero está la palabra conectada con ¿qué? A los que han recibido una fe. ¿Pero qué quiere decir eso? Que la fe que yo tengo no fui yo no fue mi fe que me salvó. La palabra de Dios dice que yo debo de poner mi fe en Cristo. Yo debo de recibir al Señor Jesucristo. Y es verdad, uno recibe. Pero la fe que tú tienes, la fe que tú pusiste en Cristo, fue dada a ti por sorteo. Fue dada porque Dios te dio a ti. Tú escogiste a Cristo porque Él te dejó. Él te escogió primero. Él te dejó ver la verdad de la gracia de Dios. Él te dejó ver tu condición. Así cuando tú escuchaste la palabra de Dios, tú no tenías otra opción que recibirlo a Él y poner tu fe en Él, hermanos. La fe, hermanos y hermanas, no viene de nosotros. Nuestra fe es escogida por sorteo de parte del Señor para nosotros. En la soberanía de Dios fuimos obtenidos, nosotros recibimos y nos eligió por sorteo nuestra salvación. No hay ningún mérito propio en nuestra salvación. Nuestro mérito viene a través de Cristo, hermanos. Mira cómo lo dice en Efesios 2, 8 al 9. Porque la gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La fe que tengo es un don, viene de Dios. Es un regalo dado a mí de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Porque si la fe mía viene de mí, es una obra. Es algo que yo hice. Pero la fe es un instrumento de Dios. Es la manera que Dios, es lo que Dios usa para yo recibir la paz que Él me da. Pero esa fe que yo recibo, esa fe que yo pongo en Él, Él me la da a mí. Yo lo escojo a Él, porque Él me da la fe para poder creer en Él. Otra vez, es algo que es muy difícil de entender, pero la soberanía de Dios nos mueve a la responsabilidad humana, que son los elementos esenciales de la salvación. Solo cuando primero el Espíritu Santo aviva el alma muerta en nosotros podemos responder y escuchar y leer el Evangelio. Y cuando leemos, podemos poner nuestra fe salvadora, iniciada
por Él, para poder ser redimidos por Él. Quiero leer un ejemplo de esto en Hechos 16:14. En Hechos 16:14 leemos de Lidia, cuando ella vino a conocer al Señor en la palabra de Dios. Y en Hechos 16:14 dice la palabra de Dios: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. ¿Y qué dice de ella? Ella adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios, pero no conocía a Dios. Ella adoraba a Dios. Y el Señor, ¿qué hizo el Señor? Abrió su corazón para que recibiera lo que Pedro decía. ¿Entiendes, hermanos? Que cuando ella, Dios, ¿quién fue que inició la salvación en ella? ¿Quién fue que le dio la fe necesaria para recibirla? ¿Fue ella? No, dice que Dios le abrió el corazón. Así cuando Pedro o Pablo estaba predicando la palabra de Dios, ella pudo recibirlo. Amén. ¿Entiende? Gloria a Dios, hermanos. Y después sigue aquí, dice en el texto, la segunda parte del versículo 1, a los que han recibido una fe como la nuestra. Otra vez, cuando uno estudia lo que quiere decir la palabra como, la palabra como en este versículo quiere decir igualmente precioso, igualmente precioso, de la misma naturaleza a la nuestra. Pedro dice que aquellos a quienes le escribe tienen una fe igualmente preciosa a la suya. Su fe era igual en significado y valor. Yo, Pedro, la salvación mía no es mejor que la tuya. La fe mía es igual a la suya. Dios salva a cada uno individualmente, pero la salvación que recibimos es la misma salvación. Algunos nos salva y le da, los salva y los pone aquí y otro aquí. No, es la misma preciosa salvación para todos. Todos los cristianos tienen el mismo tamaño de Salvador, hermanos, dentro de Él. No recibimos a Cristo en un plan de pagareces. Hay algunos que piensan así: es un plan de pagareces, yo crezco en mi salvación. Cuando yo entienda más, yo estoy creciendo y un día será salvo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú eres salvo o no eres salvo? Y tú, cuando eres salvo, tienes Señor y tienes el mismo Señor que otro que es salvo. No es más grande ni pequeño. Si recibimos a Cristo completo, hermanos. El problema no es obtener más de Cristo, es Cristo obtener más de nosotros. Y es el problema de nuestro crecimiento. Ahí tenemos el problema muchos de nosotros, que no crecemos porque otra vez, Él necesita más de nosotros. Y es el problema que tenemos muchos de nosotros, que no creemos y que no crecemos en el Señor. Ahora el tercer punto. Ese fue el segundo. El tercer punto es la divinidad en la carta. Y ahora vemos la tercera parte del versículo 1. Dice: mediante la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, tenemos que entender palabras. ¿Qué quiere decir? Otra vez, estamos parando y entendiendo palabras. Y entendiendo palabras podemos nosotros mejor entender nuestra salvación. Pero cuando miramos la palabra justicia, hermanos, ¿qué quiere decir justicia? Fuimos salvados por fe en Jesucristo mediante la justicia
de Dios y el Salvador Jesucristo. Fue algo que nosotros, la fe que tenemos fue recibido por fe. Algo obtenido por Él, por fe. Pero viene mediante la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y la justicia de Cristo significa que Él llevó los pecados nuestros y murió por ellos, hermanos. Antes de obtener nuestra fe, fuimos rebeldes. Nosotros vivíamos contra Dios. Nosotros seguíamos nuestros propios pasos. Nosotros vivíamos para nosotros. Por tanto, la pena de nuestros pecados de rebelión contra Dios tiene que ser pagada. Él es un Dios justo. Él tiene que pagar ese pecado. Si no, Él es un mentiroso, ¿no? Él es un Dios justo y tiene que ser lo correcto. Y si nosotros somos pecadores y vivimos en pecado, deservemos ¿qué? La muerte. Por eso murió Jesucristo por nosotros, por nuestros pecados, hermanos. Murió Jesucristo. Él llevó la pena y el castigo por nuestros pecados. Él mismo lo llevó por nosotros. Él fue aceptable para Dios porque Él era el hombre ideal y perfecto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que un hombre puede ser ideal y perfecto? ¿Hay hombre perfecto en este mundo? No. Estamos ante Dios condenados si no tenemos a Jesucristo. Pero en Él estamos completamente libres del pecado. Estamos ante Dios contados justos a través de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él acredita la muerte de Cristo a nuestros pecados. Él nos considera libres de pecado. Nos acredita como justos para la muerte, por la muerte de Cristo. Estamos acreditados justos por la muerte de Jesucristo. Sabemos que la fe que obtenemos es algo que Dios nos da. Yo recibo a Dios porque Él me obtenió a mí. Yo puse mi fe en Él. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Fui justificado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es que Dios me puede acreditar lo que Jesucristo hizo para mí? ¿Cómo es que Dios me puede mirar a mí y decir, tú eres justo? Tú eres declarado justo. Yo te veo en pura perfección. Pero cuando Él te mira a ti, Él está mirando a Jesucristo y su muerte y sangre que cubre nuestros pecados. Por eso nosotros somos justos. Mira cómo lo dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Jesucristo, o Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Él nos justifica por la fe que tenemos aquí. Otra vez, la fe
que nosotros ponemos en Él, lo obtenemos por Él. Pero si no ponemos nuestra fe en Él, no tenemos salvación. La parte humana y la responsabilidad humana que tenemos nosotros, otra vez fue iniciado por Él. Pero si uno no pone su fe en Él, no puede recibir la justicia de Dios. Por eso es importante cuando uno dice arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo, que tú te arrepientes y pongas tu fe en Cristo, porque como Lidia, Dios te está dejando ver tu vida pecaminosa y tu necesidad de recibir un Salvador. Y el minuto que tú pones tu fe en Jesucristo, tú eres justificado por su muerte y su sangre y su resurrección de la cruz, hermanos. ¿Y cómo es que un hombre pudo hacer eso? Porque no es un hombre normal que hizo esto, ¿se entiende eso? Dice el texto, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo no solamente Salvador, Él es Dios, hermanos. Eras Dios encarnado. Fue el mismo Dios del cielo encarnado que vino aquí a este mundo para morir por tus pecados. Porque Él lo amó a ustedes tanto que no les salvamos ninguna salvación. Pero el amor por nosotros era tan que Él estuvo dispuesto a morir por tus pecados. Dios se encarnó, se hizo hombre y vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Porque ¿cómo un animal puede morir por un animal? Es que no puede. Tenía que ser un hombre que muriera para un hombre. Pero la palabra dice que solo Dios puede salvar. ¿Cómo un hombre puede salvar? Es que un hombre no puede salvar. Tenía que ser un hombre sacrificado, pero tenía que ser Dios que hiciera la obra, porque solo Dios puede salvar, hermanos. Entonces Dios, Jesucristo es el Dios hombre. Él es Dios y hombre a la misma vez. No hay división en Dios, es uno. Jesucristo es el Dios hombre y Él tiene el poder de salvar, y a la misma vez Él tiene ese poder porque Él mismo es Dios encarnado. Y por lo que Él hizo en esa cruz, somos justificados, hermanos. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente ¿en quién? En Él. Toda la plenitud de quien Dios es, todo lo que es Dios, está en Cristo. Eso dice la palabra. Solo Dios puede salvar, hermanos. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tú estás poniendo tu fe en el Dios Todopoderoso, el único que puede salvar. Por eso es importante la fundación que está poniendo Pedro ahí, porque hay muchas creencias en este mundo, pero la única creencia que tú necesitas es la verdadera, que viene de la palabra de Dios. Y esa fundación la estamos poniendo, y esa fundación es que la piedra angular que se llama ¿quién? Jesucristo. Tito 2:3 también dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cristo fue Dios mismo encarnado otra vez, que murió en la cruz por nosotros. Nosotros, hermanos, ¿están escuchando lo que está diciendo la palabra de Dios en esta introducción? Él está declarando y poniendo la base de lo que nosotros debemos creer. Si tú no entiendes esto básico aquí, y si no entiendes esta fundación, tú vas a ser fácilmente engañado, hermanos. Tienes que entender tu salvación, tienes que crecer en tu salvación, tienes que crecer en tu fe. Tenemos que entender cómo fue que fuimos salvados. Así, cuando estoy escuchando tantas tonterías por YouTube y por Facebook y por todos estos predicadores hoy en día, hermanos, que están todo el mundo enseñando sus propias ideas de lo que es el Evangelio, tú puedes discernir, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Tú no tienes que decir, debo de escuchar debo de escuchar, no.
tú rápidamente vas a ver, este hombre no está predicando la verdad, porque lo está diciendo ahí, no está en la palabra de Dios. Y tenemos que entender de dónde venimos y cómo llegamos a vivir ahí, y la fundación que Jesucristo estableció, y crecer en esa fundación para poder crecer en Él. Porque si no, estamos en una fundación que no es Jesucristo, una enseñanza que es errónea, una enseñanza aquí que habla de obras, una enseñanza aquí que habla de la prosperidad, una enseñanza aquí que habla que es fariseico, que dice que tú no tienes que, si tú estás cumpliendo todos los requisitos bíblicos, tú estás bien con Dios. No, la única fundación que tú necesitas es Jesucristo, hermanos. Es el único que uno necesita. Mi oración, hermanos, en esta mañana es que si hay alguien aquí que nunca he puesto su fe en Jesucristo, mi oración es como dice en la historia de Lidia, que Dios te abre tu corazón para poder recibir la palabra de Dios que se predicó aquí en esta mañana. Y si hay alguien que desea recibir a Jesucristo, que no espere mañana hacer lo que puede hacer ahora mismo. No deje que pase este día sin poner tu fe en Jesucristo. También los que son hermanos y se llaman hermanos en Cristo y están escuchando en esta mañana, ¿dónde tú estás en tu fundación? ¿Dónde? Otra vez, miramos lo que dice Pedro. Simón Pedro, esclavo y apóstol del Señor Jesucristo. Tú puedes declarar que tú eres un esclavo de Cristo, que tú haces lo que Él dice, lo que Él pide y vive una vida totalmente sometido a Él. Porque si Él no es el primerial en tu lista, tiene que reorganizar tu lista para que Él sea el primerial en tu lista. Porque si no, hermanos, tú no vas a caminar, tú no vas a conocer y crecer en tu fe. Uno no puede crecer si Cristo no es tu fundación y tu andar diario. Es que no puede. Si otra cosa domina tu mente, si otra cosa domina tu tiempo, si es una persona, una cosa, no importa lo que sea, si no es Cristo en el lugar principal, es que va a andar en pecado, hermanos. No hay otra opción, porque tú estás haciendo tus decisiones tú mismas y no te estás sometiendo a la verdad y la soberanía del Señor, que siempre va a buscar lo que es mejor para ti. Amén.